Pero bueno, de las exposiciones pendientes, ¿quiénes quieren iniciar? ¿Quiénes están aquí ya para iniciar con la exposición? ¿Me escuchan bien? Profe, creo que no habían exposiciones pendientes. Creo que Hola, exponerlas. profe, buenas noches. Sí, la mía estaba pendiente de junto a Viviana Salazar, pero ella me dice que Sí. todavía no ha llegado. Ah, bueno, no, sí. Profe, buenas noches, con Dime, Viviana. Viviana. Sí, sí, dime, Es que Viviana. voy en el carro, voy en un tráfico, me faltan como 20 minutos para llegar a mi casa, Ah, pero bueno, la no, puedo hacer por acá. la pueden hacer desde ahí, la puedes hacer desde el carro, dale. O sea, Pero no sé si me da bien la señal. Ah, pero Alexa, ¿la puedes apoyar si algo? Sí, dale, no Sí, hay no sé. problema. Sí, dale, no. Entonces iniciemos con su Listo, exposición para ir retomando con los temas, ¿vale? Creo que son listo, las profe, cosas que gracias. faltan, sí, si no estoy mal. Bueno, profe, regáleme un Dale, segundo entonces. dale. ¿Listo, Alexa? Todavía no veo la pantalla. Ay, profe, qué pena, es que este internet está horrible y no me quiere dar. ¿Usted me puede ayudar, porfa? Ah, listo, ya le dio Vivi. Listo, ahí Listo, está. ya. Lo del plebiscito, perfecto. Listo, ahí ya estamos viendo la pantalla, Alexa, pero no te estamos escuchando. No sé si vas a iniciar tú o a iniciar Viviana. Inicia Viviana. Dale. Profe, listo, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Listo, perfecto. Bueno, nuestra exposición es sobre el plebiscito. El plebiscito fue en el año 2016. Fue un mecanismo de participación ciudadana, a eso se refiere el plebiscito, donde se iba a votar por la paz de Colombia. Se hizo una campaña mucho tiempo para esta votación y lo que se llegó a que el país quedaba dividido entre el sí y el no, ¿cierto? Ujú. Esto también dio como de los acuerdos de paz que se iniciaron en el 2012 en La Habana, Cuba. Y el último punto era como ese plebiscito donde el Estado quería consultar acerca de si la población estaba de acuerdo, ¿sí? Sí, sí, te estamos siguiendo. Eh, Sobre los acuerdos de paz, o sea, lo que se estaba votando y se implementó era sobre el diálogo de paz, el punto de negociación sobre el desarrollo agrario, eso era lo que querían ellos como plasmar. La participación política de todos, terminar con las drogas ilícitas, reparación de víctimas y pues por último el cese al fuego bilateral, tanto del ejército y las FARC. ¿Sí me escuchan bien? Profe, Sí, te estamos escuchando bien, Viviana, perdóname que... bueno, qué Sí, pena te con estamos... ustedes. No te Bueno, preocupes que... qué pena. Investigamos acerca sobre el sí y el no.
una de las 5 razones para votar por el sí era que muchas personas querían terminar ya con la guerra, ¿sí? Porque muchos no tenían simpatía por las FARC, pues obviamente esto era en las ciudades más afectadas, ¿cierto? Donde querían como votar por el sí. Otra de las razones era el reconocimiento por parte de las FARC al Estado del Derecho y era como afirmar que los únicos que tenían el poder era el ejército de Colombia, más no las FARC, de tener como esa parte ¿cómo se dice? Del de estar armados, de formar guerras, toda la fuerza en algunos pueblos, ¿cierto? Que uno veía que los que tenían como el poder eran las FARC, el paramilitar, ¿cierto? Sí, eso que dices, Viviana, es lo que se llama el monopolio de la violencia por parte del Estado. Es decir, Exacto, que profe, pero se es que, supone que, dime, no, tranquilo, dígame. sí, que se Qué supone pena. que solo, que la única entidad, pues eso está en discusión también, pero que pone que Sí, la única identidad que puede tener violencia es el Estado, o sea, por eso se llama el claro. monopolio de la violencia. Entonces, cuando hay No, eso no sabía. una situación como la nuestra en Colombia, donde tenemos tantos grupos armados al margen de la ley o al margen del Eso Estado, mucho. con todas las ideologías, pues eso tiene bueno, ciertas implicaciones, pero continúa, dale, que estás muy bien. Ah, listo, sí. Em, También querían votar por el sí porque no querían que las FARC ni tuviera participación política. O sea, mucha gente no estaba de acuerdo como después de tanta violencia, de tanta muerte, de que las FARC ha estado metida en todo. Entonces querían como eso, ¿cierto? Que no participaran. Em, y querían también terminar con tantos años de guerra por los que hemos pasado en Colombia, más de 60 años. Y listo, profe, ya seguiría Alexa. Dale, Viviana, muy bien. Ahorita al final les hago un par de preguntas. Vamos, Alexa, Sí. ¿te escuchamos? Listo, profe. Bueno, pues en cuanto al triunfo del no, pues en cuanto con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues aquí pues se dice de que Santos se había obligado a renegociar pues este proceso, pues considerando las objeciones de de los opositores que pues no estaban de acuerdo con ninguno de los, digamos, de los puntos de negociación que tenía las FARC, también con el gobierno colombiano. Según lo que investigamos, pues es que un estudio que hubo en el 2018, una de de las razones por la cual se explicaba la victoria del no es que el folleto como tal, todo el panfleto de negociación y pues todo el libro era difícil de comprender, ¿sí? Y pues ellos como tal informaban de que era muy duro que una persona que de pronto sin estudios no pudiera comprenderlo, ya que alguien solamente con un posgrado podría entender exactamente todo lo que sucedió, pues todo lo que habían acordado. Bueno, era uno de esos puntos, pues también lo del tema de la falta de educación. En la redacción, como les comprendía, como les decía, perdón, esta persona que tuviera el posgrado, pues como le informaba, solamente tenía acceso a una educación formal y pues cualquier persona, digamos, alguien de una zona rural o alguien que sin acceso a la educación no podía entender todo esto. Es decir, esto en sí favorecía notablemente a los que impulsaban la intención de voto, pues ya que como todos sabemos en Colombia no invierten en educación y pues es un tema que se tiene de lado. El gobierno colombiano como tal, si nosotros de pronto nos ponemos a pensar, le funciona más un pueblo ignorante. Pues esa es mi opinión. Le sirve más pues un pueblo ignorante que no se oponga a sus decisiones y que puedan seguir saqueando el país sin que nadie pues en este caso se dé cuenta. Si pasamos a la página 9, a continuación pues veremos algunas encuestas generadas por diferentes entes donde pues se conocerá a detalle como la opinión de los colombianos en el plebiscito, ¿sí? Como lo podemos evidenciar en la tabla comparativa respecto a las encuestas generadas
del corte de julio a septiembre del 2016, podemos evidenciar que eran más las personas que se sumaban a un sí, que como tal a qué pena. A las que se sumaban, pues aún sí, ¿sí? A la que en este caso hay que tener en cuenta de que el partido político responsable en que impulsaba el no, o sea, esta posición era el Centro Democrático, y pues que como tal este partido, digámoslo así, se encargó de sembrar esta elección a partir de más que todo ciudades, mientras que el gobierno Santos en sí se fijó más en las zonas afectadas por el conflicto armado, o sea, pues estas zonas rurales, las más abandonadas por el gobierno. Eh, un ejemplo que tenemos, digamos, en las zonas que se evidenciaba de que el sí ganaba, pues como lo podemos ver en la tabla, era en La Guajira. En La Guajira, pues según la encuesta, ganaba el sí con el 61,14%, el Chocó con el 79,76%, Guainía 55,52%, el Magdalena con el 53%, con el 60,53%, y pues a diferencia de los departamentos donde ganó el no, pues podemos evidenciar de que en Antioquia, por ejemplo, que era pues impulsado por el Centro Democrático, ganó por el 62,%, Cundinamarca 56,52% y en Santander 55,64%, perdón. Bueno, entre otros, pues tenemos, estos son como algunos de los ejemplos, pues de las ciudades, digamos, en diferencia de las más afectadas que tiene el gobierno actualmente, a las que digamos que se centran más en ciudadanía, ¿sí? En la página donde podemos evidenciar, bueno, un ejemplo que tenemos en la página 10 es el triunfo del no, por ejemplo, en Bogotá. Si podemos evidenciar en toda la zona bogotana, podemos ver que el 50,21% fue el triunfo del no. Fue porque allí también fue una de las ciudades principales donde se impulsó más esta iniciativa. Las razones en sí por las cuales los opositores se impulsaron a esta, digamos, a esta respuesta al no, era porque ellos decían que, que los desmovilizados, ellos debían pagar sus crímenes ellos no debían de pagar sus crímenes con servicio comunitario, tal por como ellos lo querían. Ellos querían que ellos pagaran con cárcel y pues ellos también sí cuestionaban que también existía la posibilidad de que como que no se pagaran los crímenes con cárcel y pues más por los más graves, como lo decían de pronto en el panfleto de peticiones, que ellos solamente lo iban a pagar con servicio comunitario y pues en sí ellos no estaban de acuerdo. En cuanto al tema de participación política, lo que ellos manifestaban era que los criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles políticamente, pues debido a todos los crímenes que realizaron anteriormente, pues en los tiempos, digamos que hubo mucha guerra aquí en Colombia con este grupo armado. Y ellos en sí también criticaban los acuerdos qué pena, ellos en sí criticaban que no está explicitado que la guerrilla destinara fondos a la reparación. Ellos prácticamente indicaban de que con todo el dinero, digamos, del narcotráfico, de las zonas saqueadas, ellos no iban a responder y pues en sí el gobierno era el que se iba a encargar de pagar pues todos estos hechos. Vivi, se te fue la imagen. Listo, mientras pues les voy explicando como tal la página número 12, que también pues va relacionada en cuanto al triunfo del no. Finalmente pues allí podemos ubicar que la abstención en esta ocasión para que ganara el no era del 62,52%, un número que la verdad fue demasiado alto y pues preocupante para muchos de los que votaron y pues optaron por mirar el pasado en el momento pues de decidir sobre el futuro de Colombia. Pues prácticamente eran como ellos, aunque los periódicos, si ustedes se ponen a pensar y pues a revisar noticias pues extranjeras, los periódicos y medios de comunicación internacionales afirmaban de que aunque el triunfo del no es porque Colombia prefiere vivir en una guerra que lleva más de 50 años y que pues prefiere vivir en el conflicto. La realidad, pues prácticamente en mi opinión personal, como podemos ver, la falta de educación y pues
digamos, la falta de información, porque muchas personas se dejaban llevar más por lo que decía, digamos, la oposición, como las cosas negativas, era porque las personas no leen, ellos no indagan, no tienen como tal ese interés por saber el porqué de los acontecimientos. En sí, pues, solo se dejan llevar por quienes no apoyan la propuesta, ya que pues en sí nunca han vivido una guerra, no han enviado a sus hijos siquiera pues a pagar, digámoslo así, servicio militar, porque son personas de un estatus económico que es muy alto y pues la verdad ellos no saben lo que es el día a día, pero una persona de pronto en el Chocó, en Buenaventura, por ejemplo, esos son lugares que como tal son los más afectados en todo el país. Son ejemplos en sí. Son personas que, pues por el contrario, impulsan la violencia. En sí es como decir que el mundo, les gusta ver el mundo arder, pero no ver en él, arder en él. Pues es un dicho en sí que, digamos, le sale a estas personas que de pronto impulsaron el no. Y pues con todos los acontecimientos son el claro ejemplo de que Colombia necesita invertir más en educación y pues no dejarse llevar de la policía engañosa de quienes no quieren ver prosperar el país y pues quieren vivir una guerra eterna. Y pues esto sería todo, profe. No, muy bien, Alexa, perdón, y Viviana. Una muy buena exposición, creo yo, digamos, muy completa alrededor del tema de lo que tiene que ver con el plebiscito. En especial, me pareció muy importante lo que Alexa nos mostraba en una parte con la distribución de la votación de sí y no. Porque eso, por ejemplo, no es solo un tema de distribución geográfica, sino que si uno mira, estoy tratando de, digamos, casi que de resumir, o resumirlas porque en la exposición quedó muy claro, pero quiero hacer énfasis más bien hincapié en ello. Si uno mira, digamos, el resultado de la votación, que pues además fue muy ceñida, o sea, la diferencia entre el sí y no fue mínima, en cantidad de votos fue una cosa marginal, pero además de eso, si uno mira dónde ganó el sí y dónde ganó el no, pues finalmente el sí ganó en las zonas donde se ha vivido la guerra de manera más cruel, o sea, en las regiones más apartadas, donde se ha vivido toda la violencia ahí, y ahí en muchos casos el sí ganó con ventaja, en el 70%, en el 60%, que pues finalmente son zonas con mucha, vamos, con una carga histórica fuerte alrededor del tema de la violencia, pero que no tienen un nivel de poblacional tan alto como los grandes centros. Es decir, aquí en Medellín, por ejemplo, en Cali, en Pereira, donde la diferencia, digamos, en términos de la cantidad de habitantes es mucho y por eso terminó sumando para que ganara pues el... Creo que eso, por ejemplo, ese análisis de la distribución de la votación es muy buena, pues una muy buena imagen para poder como reflexionar un poco sobre ese tema del plebiscito. Sin decir pues ya que, como se dice, ya pues llorar sobre la leche derramada, sino que sí es importante discutir ello. Pero bueno, Alexa y Viviana, digamos, como una pregunta, y es cómo... ¿qué reflexión? De pronto Alexa la estaba dando un poco ahorita al final también, pero ¿qué lectura hacen ustedes, por ejemplo, del impacto del que haya ganado el no en el plebiscito a la realidad actual de la situación política del país? O sea, ¿cómo dimensionan ustedes eso? ¿Ven positivo ese tema del no? ¿Creen que el tema de que él no haya ganado ha impactado de manera negativa la situación del país? Bueno, ¿qué lectura tienen de ello cada uno de ustedes? Si de pronto esta exposición les cambió un poco la mirada que tenían. Bueno, profe, pues en cuanto en el momento en que se firmó como tal el acuerdo de paz, pues la realidad es que sí se vieron los cambios del gobierno Santos, porque en este caso, si usted de pronto se pone a pensar o de pronto ve algunos noticieros, pues usted Profe, qué se pena, ¿me da puede cuenta repetir? de Es que que... Ay. Dale, esperemos que termine de exponer a Alexa y te explico la pregunta. Por favor, Alexa, continúa. Gracias. Como le venía comentando, el hospital militar, por ejemplo, si usted se pone a pensar en el periodo de Santos, ya el hospital militar no tuvo más heridos. O sea, ya eran menos las personas afectadas por este proceso, por la guerra. O sea, ya no se vio más guerra, más violencia. Y pues si pasamos del gobierno Santos a Duque, pues digamos que es una persona que impulsa más, digamos que toda la violencia, porque pues también en este caso es de un partido político que pues que siempre se opuso
aunque se opuso, se firmó el acuerdo de paz, pero pues ante la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz también la quiere acabar. Y pues la verdad es que para mí pues es un ente muy importante, ya que pues a todos los criminales que digamos que han tenido crímenes de lesa inhumanidad deben pagar, y pues en este caso digamos que la JEP pues es un ente muy importante que puede ayudar con eso, pero pues la quieren acabar, y si pues nos ponemos a mirar, todavía pues seguimos en guerra. O sea, el gobierno Santos a Duque fue un salto muy grande, porque es que si usted de pronto viaja en carretera o de pronto valida zonas afectadas, por ejemplo, yo tengo amigos que viven en Buenaventura, y usted ve pues por allá ya mucha guerrilla, gente en carretera que pues ya lo paran ustedes, ya pues digamos que usted ya no puede viajar tranquilo, pues digamos que volvimos a lo de antes. Entonces digamos que ese salto tan amplio pues es que volvimos a caer a lo mismo. Entonces para mí pues no, no hubo cambio, pues en sí esa es mi opinión. Dale, muchas gracias Alexa por tu opinión. Igual recuerden que la opinión de cada uno es válida y personal, no estoy juzgando, digamos, más o menos porque estén de acuerdo, ¿no? O sea, me parece importante en el sentido mismo de construir en aportar a lo democrático y en romper con esa cadena de odio que históricamente hemos tenido en la sociedad, en apostarle al diálogo de voces, es decir, a la polifonía, encontrarnos desde las diferencias y poder discutirlo desde aquí. Entonces creo que eso es válido, independientemente de que se acerque o no se acerque a las posturas que yo como docente, como colombiano, además como historiador tengo. Entonces, bien por ahí. Viviana, ¿nos estás escuchando? Sí, profe, sí, señor. Dale, sí. Ya tengo mejor señal. Dale, no te preocupes. La pregunta que les estaba haciendo era, ¿cómo leían ustedes este tema del plebiscito, o sea, el impacto de que haya ganado el no para la realidad de hoy en Colombia? Es decir, si te parece positivo o negativo, ¿qué lectura tienes tú de ello? Profe, yo pienso que positivo. Viviana, se te interrumpió el micrófono. Bueno, si quieres, Viviana, no sé si estás escuchando. ¿Me escucha bien? Ahora sí, dale. Sí, ahora sí. Sí, qué pena con ustedes. No. Profe, para mí positivo no tuvo nada. ¿Por qué? Porque así ganara no, igual se firmó el acuerdo, pasaron muchas cosas después de eso, ¿cierto? Y lo único pues como bueno para mí es como que se tocaron los puntos, se revisaron, ¿sí? Pero no pasó más de ahí, es lo que dice Alexa. Usted viaja por carretera y usted tiene miedo, porque igual las FARC y muchos grupos armados están por ahí, si va a pueblos cercanos también. Y profe, pues con toda la investigación, yo pienso que muy triste para los que votaron el sí, que fueron las regiones más afectadas, porque para ellos nunca va a cambiar, porque son los directamente afectados. De pronto nosotros que estamos más en una ciudad que no tiene violencia, no, uno a veces como que no piensa en eso, porque no le toca. Pero para mí positivo no tuvo nada. Listo, muchísimas gracias, Viviana, por el aporte, pues por manifestar pues tu lectura de ello. Bueno, les hago tal vez como algunos aportes de cierre a la exposición que hacen. Había una exposición pendiente que era con este tema del acuerdo que se hizo con los grupos paramilitares, el acuerdo de Ralito. Recuerdo que alguien había quedado encargado de esa exposición, no sé si la va a realizar ahorita. Entonces, bueno, mientras miramos eso, les digo que el tema, por ejemplo, del plebiscito en Colombia, creo, bueno, no solamente yo, muchos creemos eso, es algo que todavía no se ha analizado de manera adecuada. A lo que me refiero es que falta todavía que nosotros, por ejemplo, midamos el impacto real que tuvo el tema de haber votado no en el plebiscito hace 4 años, ya hace octubre de hace 4 años, en la realidad colombiana de hoy. Y eso, por ejemplo, es algo que en la academia, o sea, en las facultades de ciencias políticas, sociología, historia presente, o sea, en todos los ámbitos, es necesario que evaluemos. Bueno,
es qué tan herida salió la nación o no, que pueden haber muchas lecturas sobre eso, después de ese tema de la victoria del no. ¿Qué tanto, por ejemplo, ha influido en eso, en la creación de lo que se llaman los GAO, pues los grupos armados que vienen, los GAOR, que son grupos remanentes de antiguas fuerzas originarias, me han dicho, qué tanto el no ha influido en que se haya generado esta nueva Marquetalia, que se haya generado esas disidencias de FARC, porque ahí, digamos, hay impactos pues, que es necesario como abordar. En ese caso, el tema de cerrar con el plebiscito me parece muy pertinente, porque de alguna manera sí da una mirada mucho más amplia, una mirada mucho más seria alrededor de lo que tiene que ver con los acuerdos de paz en Colombia, que los analizábamos en la clase anterior, o sea, en la clase de la, de la semana 3, donde nos dimos cuenta que finalmente gran parte de los acuerdos de paz en Colombia no estaban para beneficiar a un grupo armado en específico, no estaban diseñados para beneficiar en específico pues, a la insurgencia, en este caso la insurgencia de las FARC, sino que eran deudas, o que son, porque aún estamos pendientes de gran parte de ellos. Deudas, por ejemplo, como el tema de la reforma agraria, el tema de acceso a la tierra, el tema de apostarle a una forma diferente de la erradicación de cultivos que tiene que ver con incentivos al campesinado, el tema de víctimas, por ejemplo, que ahorita están dando, muy bien por lo que decía Alexa, el tema de la JEP, ¿sí? que es una entidad que surgió en función del acuerdo y que ha tenido una labor importante, que no solo está la JEP, sino la Comisión de la Verdad, que es la posibilidad de escuchar todos los relatos que han surgido o que existen alrededor del tema de cómo se ha configurado pues, la violencia en Colombia. En este caso, pues esta última parte o este último momento como el conflicto. Entonces, con eso, como para cierre, estamos pendientes de una exposición que si no se hace hoy, ya no nos da tiempo porque ya la próxima semana es la semana 6, que es la semana de segundo parcial. Viviana Alexia, o por supuesto que tiene pues 5 por la exposición, me parece muy completa, muy bien elaborada. Yo sé que Viviana, por su situación de estar en el carro, no pudo presentarla tal vez con más pausa, pero son cosas que a veces nos desbordan a nosotros y que lo entiendo perfectamente. Pero además, muy bien elaboradas las diapositivas, muy buen manejo del tema de ambas, un análisis tal vez muy de lado y lado de las razones del sí, las razones del no, y además pues confrontando un poco las cifras. Entonces, no sé, no vino el estudiante que iba a tener los acuerdos de Ralito. Bueno, es lástima porque habría sido una visión contraria, digamos, o más bien de tipo carátula, es decir, del revés de lo que habíamos mirado y también contrastar un poco la diferencia de cuáles son los puntos del acuerdo de paz que se firmó con las FARC, cuáles eran los puntos, digamos, de lo que fue el acuerdo de Ralito que se dice que terminó con los grupos paramilitares, aunque hay algunas lecturas como diferentes alrededor de ello. Pero bueno, tenemos que desatrasarnos de estas diapositivas que no hemos podido terminar. Alcanzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la masacre de las bananeras, si no estoy mal, que hablamos de la masacre de las bananeras como un momento iniciario de lo que tiene que ver con el conflicto social y armado en Colombia, pero además que tiene digamos, una diferencia fundamental en lo que nos construye a nosotros las categorías de lo que teníamos para la semana anterior y para esta, que son la contraposición del concepto de violencia al concepto de conflicto. Y bueno, terminar un poco también hablando del tema de qué han sido las constituciones, pues por lo menos la constitución del 91 en función de construir o fortalecer lo que llamamos la estructura de lo democrático. Entonces vamos a hablar un poco de estos elementos y la idea es llegar como hasta aquí. ¿Recuerdan lo que hemos alcanzado a hablar de la masacre de las bananeras? Está pues las diapositivas también muy presentes que las tengo ahí. ¿Alguien me podría decir un poco de qué fue lo que hablamos de la masacre de las bananeras? Profe, bueno, buenas Dime. noches.
Buenas Que me noches. acuerde, se habló, bueno, estaban hablando del cuándo inició, exactamente cuál fue el día en que inició, que realmente como tal todas las personas estaban, como que eso lo planearon, porque se decía que las personas se dirigían como tal en forma de protesta, no había en ningún momento temas bueno, algo de violencia, y que realmente pues las personas se pensaban como disponer a viajar hacia otro lado, pero no se logró y después el ejército fue el que como tal disparó. Dale, muy bien, Amílcar, muchas gracias. Bueno, voy a retomar brevemente este tema de la masacre, porque pues como tuvimos un salto de casi una semana y media, pronto es importante como retomar el hilo donde iba. Resulta que cuando hablamos de la masacre de las bananeras, y es tal vez uno de los grandes hitos del origen del conflicto social, ojo, no de la violencia, sino del conflicto, ya vamos a aclarar en detalle la diferencia entre violencia y conflicto, es porque la masacre de las bananeras cumple varias condiciones. Uno es el tema del enclave multinacional, es decir, la United Fruit Company, que es una empresa estadounidense que llega a Colombia y llega sobre la base de que aquí se les dan todas las posibilidades para que construya empresa, pero ese construir empresa venía asociado a factores de superexplotación de los trabajadores, eran 30.000 trabajadores casi en condiciones indignas, no había hospitales, no habían escuelas, incluso se les pagaba con bonos de alimentos, ni siquiera con dinero, para que compraran en los supermercados de la multinacional, que además no pagaba aranceles por lo que traía, entonces tenía un negocio como súper completo ahí en ese sentido. Y que, bueno, en todo ese entramado de circunstancias se genera una huelga. Quiero aclarar eso porque a veces parece que la huelga, hay un relato que la propone como si hubiera sido una conspiración soviética. La Unión Soviética recién estaba naciendo, o sea, la Revolución Rusa fue en 1917 y por supuesto tuvo un impacto pues en el mundo, pero estábamos hablando de Colombia en 1928. Eso a duras penas. Todavía no habían partidos como, o sea, me has dicho, los partidos de izquierda como tal en Colombia se fundan hacia 1926, es decir, eso se llamaba el PCR, si no estoy mal, el Partido Socialista Revolucionario, y ese era un partido que recién estaban haciendo y que no tenía la capacidad de construir, digamos, sindicatos, o que no tiene la capacidad, digamos, como de orientar de manera fuerte esas huelgas. O sea, esas huelgas se daban era porque había unos niveles de explotación muy altos, es decir, porque la gente se cansaba de que la explotaran y que finalmente salía a protestar, que es algo que es muy curioso, y es que es algo que es muy natural en todo el mundo, pero que aquí en Colombia particularmente se ha generado una cierta estigmatización de la protesta, es decir, el tema de protestar porque hay violación de derechos es algo que es normal en España, es algo que es normal en Francia, es algo que es normal hasta en Estados Unidos, pero aquí eso siempre se sataniza y se le generan unas cargas, digamos, o unas respuestas que no están enlazadas con las situaciones reales. Explico. Todo el tema de la huelga y masacre de las bananeras se dio por las condiciones indignas en las que estaban los trabajadores. Pero en los periódicos de la época se decía que era una conspiración bolchevique, o sea, que eran los bolcheviques, es decir, que eran los rusos los que estaban orientando esa huelga, cuando en esa época, digamos, todavía era muy incipiente ese movimiento acá. Ya existía, obviamente, y había pues diálogo, porque ya había sindicatos, significa que había una relación, pero no era esa la razón, digamos, que movía a la gente. Lo que movía a la gente era que les pagaban muy por debajo de lo que se pagaba a todo el mundo, tenían jornales de hasta 15 horas, les tocaba dormir en la carretera, no tenían puestos de salud, les pagaban comida, o sea, es decir, estaban hacinados, expuestos a enfermedades y demás, y eso es lo que genera finalmente eso, que esa distancia entre qué originó la huelga de las bananeras también marca algunas posturas, obviamente con ciertos matices ideológicos, y yo no puedo pasar de neutral cuando tengo una postura desde ahí, es la que estoy leyendo, pues la que estoy manifestando. Resulta que entonces sucede esa huelga, eso inicia en noviembre, el 11 de noviembre se declaran en huelga los trabajadores, duran casi un mes, en diciembre ya han pasado cosas, porque obviamente pues es una empresa bananera, entonces se han generado pérdidas, se han generado algunas acciones violentas, pero sin muertos.
de ningún lado, y lo que hace es que supuestamente los citan para hablar en la plaza de Ciénaga, y lo que se genera es una masacre con un número indeterminado de muertos. No se sabe cuántos son, porque en la plaza como tal aparecieron solo 8 cadáveres, que eran 9 cadáveres, perdón, que están asociados a esos cadáveres, incluso los 9 puntos de pliego. También hay cierta mitología ahí que es difícil determinar, pero que esa masacre inicia el 6 de diciembre, la madrugada del 6 de diciembre, pero se va todo diciembre, o sea, sí, y esa masacre matan gente en muchos pueblos que están huyendo, el ejército persigue y asesina. El dato oficial más pequeño de cifras de muertos reales es de 800 en todos esos días. Las cifras más altas, que incluyen los muertos de esa plaza, van más o menos a 3.000 muertos, 4.000. Pero eso, digamos que inaugura la categoría de conflicto social armado en Colombia. ¿Por qué inaugura la categoría de conflicto? Porque ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo hay un grupo que está protestando por ciertos derechos, que es los trabajos de las bananeras, pero cómo hay una respuesta violenta por parte del Estado. Porque si bien el conflicto era entre trabajadores y multinacional, o sea, era la United Fruit Company contra o versus los trabajadores de las bananeras, finalmente lo que sucede ahí es que el ejército, que es del Estado, porque no es de la multinacional, actúa del lado de la multinacional provocando la masacre. En todas las digamos, los relatos, creo que oficiales muertos no llegan a 10, es decir, de 3.000 contra 10, es digamos como la cifra. Pero además, porque obviamente se generan algunas formas ya violentas en el marco de la persecución de los trabajadores, no es tampoco como que todos corren, que empiezan a manifestarse violentamente a los días que ocurre ese proceso. Pero eso nos da cuenta, por ejemplo, de un elemento. Uno, esa lectura del conflicto cambia un poco la lógica que dice que la culpa de la violencia en Colombia es de los grupos insurgentes. ¿Por qué? Porque es que los grupos insurgentes en Colombia, por lo menos los modernos, surgen a partir de la década de los 60, es decir, 40 años después de la masacre de las bananeras. Entonces ya ahí lo que nos da cuenta es de un régimen de tipo militarista, un Estado que en su inicio, o sea, en su forma de construcción de modernidad, ya discutimos un poco ese tema de la modernidad acá, tiene como implícito el tema del militarismo, ese militarismo violento, y que además desconoce algo que ya en otros lados no está tan marcado, que es el tema de la posibilidad de derechos, la posibilidad de organización, porque en muchas partes el sindicato, bueno, más, los sindicatos son organizaciones legales, legalmente constituidas, que están protegidas y amparadas pues, por organizaciones internacionales, pero que aquí en Colombia tienen cierto estigma, porque en el marco de toda esta historia de la violencia que hemos transitado y que obviamente en algunos momentos han estado vinculados algunos trabajadores de los sindicatos, organizaciones insurgentes, clandestinos, o sea, eso también ha pasado, pero ha estigmatizado en general la figura del sindicato. Es decir, este marco de lo que hemos tenido nosotros de conflicto, que ha sido terrible, digamos, ha sido difícil, ha estigmatizado figuras que hacen parte de un régimen democrático, porque los sindicatos no son necesariamente, es más, los sindicatos ni siquiera son organizaciones directamente de izquierda, porque la función de los sindicatos está asociada a la protección de los derechos de los trabajadores del ente específico. Y hay sindicatos que pueden tener, digamos, ideologías de izquierda, de derecha. En ciertas épocas del siglo XX se veía incluso conservadores vinculados a sindicatos, liberales. O sea, eso no es tan simple como pareciese ver. Pero tenemos, por ejemplo, uno de los porcentajes más bajos de afiliación sindical en el mundo y uno de los porcentajes más altos de homicidios a líderes sindicales en el mundo. Colombia, no estoy hablando de Ghana en África, estoy hablando de Filipinas en Oceanía. En Colombia tenemos una de esas estadísticas terribles. Y eso de alguna manera impacta en lo que nosotros concebimos con lo democrático. Porque ¿qué es lo democrático? Pues lo democrático es la posibilidad de que muchas voces dialoguen, independientemente de nuestros orígenes, como tal vez podemos ver, por ejemplo, en esta clase. Seguramente algunos por nuestra experiencia personal, por nuestra formación académica, por nuestra cultura familiar, porque hay también núcleos familiares que están asociados a ciertas concepciones de lo político, tenemos muchos matices y está bien, o sea, eso es lo que debe pasar en un país, o sea, poder tener diferentes visiones de lo que debe ser un país. Pero en Colombia, particularmente, esas visiones
de lo que debe ser un país terminan o se han llevado al plano de la violencia, que es lo que vamos a ver en la segunda diapositiva, perdón por esta introducción tal vez tan larga, y es que ¿alguna duda, perdón, sobre esta diapositiva anterior? ¿Algún aporte? ¿Alguna discusión tal vez? ¿Alguna crítica también? Vale. ¿Todo claro? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, Profe, Profe, todo claro. Ah, bueno, dale, porque si estoy muy aburrido, el monólogo no va, me dicen y buscamos otra metodología. Entonces, bueno, ese es, digamos que la masacre de las bananas es importante por eso, porque genera, digamos, como una lectura inicial, tal vez un hito, con H inicial, no con M, un hito que explica de alguna manera cómo se ha construido el conflicto en Colombia a partir del siglo XX, porque hay otros del siglo XIX, del siglo XVIII, incluso la conquista, que tiene unas marcas, unos remanentes, unos ecos, llaman algunos, que nos impactan hoy, pero que por cuenta también del poco espacio que tenemos para dialogar en esto, no los podríamos profundizar. Entonces resulta que pasa lo de la masacre de las bananeras, se empiezan a generar formas, focos de violencia en diferentes partes, pero de alguna manera en el 29, por ejemplo, se hace una primera gran movilización estudiantil al año de la masacre de las bananeras, y en esa movilización muere un primer estudiante, o sea, el primer estudiante universitario, muy hablando un poco de lo que sucedió, por ejemplo, con Lucas Villa y todos los que fallecieron en este último paro. En 1929 salieron unos estudiantes en protesta y murió el primer estudiante en una manifestación, por lo menos en la modernidad en Colombia, que fue Guillermo Bravo Páez, en 1929. Se genera una época de tensión fuerte y esa tensión termina siendo canalizada entre los dos grandes partidos políticos que teníamos y que tenemos todavía, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Recordemos que la guerra de los 1000 días, hablamos un poco de eso, termina ganándole a los conservadores y esa concepción también tenía que ver el tema de la región de centralismo federal. Habían varios matices de esas discusiones, el tema de terratenientes, artesanos y comerciantes, el tema de iglesia-estado, el tema de confederación, federación o país centralizado. Pero entonces gana el Partido Conservador y desde el inicio del siglo XX hasta 1930 hay una hegemonía conservadora de 30 años luego de la Guerra de los 1000. Resulta que hay unas elecciones presidenciales y esas elecciones presidenciales las pierde el Partido Conservador. Inicia el cambio del sistema, un cambio, digamos, a un régimen liberal. Y en esa época el Partido Liberal era un partido que tenía también varias posturas, que venían con un rezago de lo artesanal, que venía con una propuesta, digamos, de construcción de empresa, pero también un poco de la tecnificación del campo. Y en ese, digamos, como en ese comienzo de lo liberal hay un proceso como de amnistía, hay un tema de reconocimiento del movimiento sindical, del movimiento obrero, de las organizaciones pues como sociales en general. Y ahí aparecen ya personajes como Olaya Herrera, aparecen personajes como Alfonso López Pumarejo, que empiezan, por ejemplo, a generar una reforma agraria. La única reforma agraria que hemos tenido en Colombia, pues como aplicada realmente, la aplicó Alfonso López Pumarejo, que esa era la ley 200 de 1936, si no estoy mal. Perdón, si me equivoco, por favor me corrigen con la fecha. Pero entonces empieza a generar un giro, digamos, como en aras de apostarle a la modernización de Colombia. Hay una preocupación por el tema de lo del ferrocarril. Hay varias cosas ahí marcadas con el tema de ir como hacia la industrialización del país. Pero esas pugnas que venían tal vez desde la guerra de los 1000 días y que se manifestaron también en el tema de lo electoral, empiezan a construir también, empiezan a generar también tensiones que se van a focos de violencia organizada, es decir, a focos de conflicto social que empieza a enmarcarse en una pugna entre liberales y conservadores, que es un proyecto de nación en principio, pero que termina redundando en focos de violencia en la gente de a pie, en la gente del pueblo, ¿sí?
Eso empieza, digamos, también a generar ciertas cosas, los recuerdo. Hay un germen militarista en parte de lo que se llama la derecha tradicional en Colombia, recordemos el tema de los conservadores. Eso empieza a generar unas, digamos, como unas tensiones. Hay una discusión, por ejemplo, con las formas liberales, está muy cercana en esa época la Iglesia Católica, y ojo, yo no estoy haciendo una discusión, no estoy criticando la creencia católica, sino a la institución religiosa llamada Iglesia Católica en ese momento, que estaba muy aunada a un régimen político, que es, digamos, como criticar, no sé, tal vez la Inquisición española, que es un momento histórico donde la Iglesia actuó de cierta forma, pero que no tiene que ver necesariamente con la crítica a la creencia general. Pues para ser como muy claro con esto. Entonces, esas tensiones entre el régimen, entre los conservadores liberales, terminan formándose como en una división. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de la polarización del país, y que no, que es que hay candidatos que polarizan. Eso no es tan simple, porque es que el país ya viene polarizado desde la guerra de 2010. Entonces, nosotros llevamos 120 años de polarización. O sea, eso no es un invento de alguien, sino que es lamentablemente o no, la forma en la que nos hemos como comportado como sociedad en este centurio. Y en esa polarización marcada termina cobrando por lo menos una imagen, que es una imagen muy representativa, que es la imagen de Gaitán, ¿sí? Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, es un gran referente digamos, de lo que nosotros podríamos entender como el Partido Liberal, pero que es un partido liberal que también tiene sus facciones. O sea, no el Partido Liberal no es un partido tan homogéneo, tal vez hoy sí, pero en esa época no era tan homogéneo como lo entendemos, sino que también tenía una facción, digamos, de mucho más enquistada hacia los centros de poder económico y uno mucho más alineado tal vez hacia el tema del desarrollo de los sectores medios y parte del apoyo, digamos, como social, que eso era Gaitán. O sea, Gaitán era un tipo hoy podríamos decir que Gaitán era un tipo como de centro izquierda, ¿sí? O sea, pues para hoy, aunque eso suena un poco anacrónico, pero pues como para hacer el ejemplo no sirve. Entonces Gaitán termina como que sintetizando esa polarización del país y de alguna manera esa sintetización de esa crisis, de esa polarización que ya empieza a generar conatos de violencia en el campo, en diferentes ciudades liberales y conservadores empiezan a ejercer violencia. Durante el régimen liberal hubo algunas persecuciones de liberales a conservadores, o sea, eso pasó ahí también, no solo era de un lado al otro, sino que eso iban dos vías. Y de alguna manera eso empezó a generar como focos de violencia mucho más marcada, mucho más agudizada. Llega Gaitán a proponer, digamos, una transformación un poco radical para la época, o sea, digamos, como a profundizar más bien lo que se había hecho en los primeros regímenes liberales de 1930, o sea, lo que se había hecho hace unos casi 20 años. Y además, él era alguien que hacía parte de la política hacía mucho tiempo. Es más, Gaitán estuvo visitando la zona bananera cuando la masacre, los 6 meses de la masacre, Gaitán, creo que era senador de la República en el momento, fue a visitar, a recorrer qué era lo que había pasado y hizo una denuncia. La primera denuncia grande de la masacre de las bananeras la hace Gaitán. O sea, eso no es tampoco algo que aparece pues, muchos años después, sino que casi que en el momento empezó a tomar fuerza. Entonces, una figura como con mucho poder de acogida dentro del pueblo, con una capacidad oratoria también importante de la época. Además, él venía de una formación europea, en esa época también hay que decirlo, estaba muy en boga todo ese discurso populista, fascista, no era fascista, ojo, hay unas lecturas ahí un poco contradictorias, porque eso no es tan fácil pues, ponerlo ahí, además que un poco más cercano a las ideas de casi que de izquierda, pero pues sí, por lo menos en términos de la forma, en ese sentido, pues del populismo, pues de llegar al pueblo, de hablar, de generar liderazgo, el tema del caudillismo, o sea, eso ahí sí estaba muy marcado. Pero entonces sucede algo el 9 de abril de 1948, que es el asesinato de Gaitán. Cuando era candidato a la presidencia, estábamos en el marco de las elecciones que se iban a generar en el 49, y ese asesinato de Gaitán genera lo que nosotros conocemos usualmente como el Bogotazo, pero empiezan a construirse focos. Si ya se habían generado conatos de violencia,
se vuelve un incendio, o sea, un incendio en todo el país. Hay zonas, pues específicamente en Tolima, en Cundinamarca, en el Meta, bueno, hay una cuestión con los llaneros que no, por tiempo no podría detenerme ahí porque, porque son las guerrillas del llano y la violencia en el llano, incluso parte de que el llano se iba a separar de Colombia a principios de siglo, es otra historia. Pero entonces sí se empiezan a generar, digamos, como que esa polarización que ya estaba ahí en el país se encausa en forma del fenómeno Gaitán. O sea, no es Gaitán ni la muerte de Gaitán lo que genera la violencia. Y en esto quiero ser muy claro, esto va a ser pregunta de examen para la próxima semana, además, por si algo, y es que parece, en la historia hay dos cosas, digamos, el acontecimiento histórico, que es como el momento, y digamos, como el hecho histórico. Es decir, nosotros a veces confundimos el acontecimiento, que es el momento preciso, la muerte de Gaitán, como si ese acontecimiento fuera el que generara todo el hecho histórico, y no, usualmente es al contrario, o sea, hay una acumulación de cosas, y ese acontecimiento de alguna manera sintetiza esa acumulación, pero no es el hecho en sí, o sea, no es eso lo que cambia la historia, porque decir eso significa negar que ya había una polarización marcada en el país desde hacía mucho tiempo, que ya había digamos, como unas tensiones que habían ido tomando forma, y que ahí es donde partimos y construimos como el análisis para que sea como mucho más acertado, mucho más adecuado. Entonces, en esa configuración digamos, del concepto de historia entre acontecimiento y acumulado más bien histórico o hechos históricos, pues decimos que Gaitán es el acontecimiento, el asesinato de Gaitán es un acontecimiento que termina, digamos, siendo la gota que derrama el vaso, para hacer un ejemplo mucho más coloquial, y esa violencia ya se agudiza, o sea, esos conatos ya se vuelven incendios gigantes y terminan creándose grupos guerrilleros que terminan construyendo asentamientos en varias zonas del país con formas de violencia tremendas que no son, digamos, entre policía y guerrilla, sino que tiene que ver entre liberales y conservadores, ejército, policía, grupos al margen de la ley, violencia conservadora, o sea, hay una cosa una multiplicidad de elementos que dan forma a esa violencia. Y eso también redunda en que, por ejemplo, en el 49 queda el presidente Laureano Gómez, que dura muy poco, porque además pues casi que muere en función de los cargos, que era conservador, es decir, los conservadores ganan las elecciones y a eso lo que hace es responder militarmente a una salida que debería ser política. ¿Qué significa? Que eso también tiene que ver mucho con nuestra historia. Amalaya, en los mismos acuerdos de paz recientes. Que el problema que la lectura, por ejemplo, de la política de turno usualmente ha sido responder con violencia para solucionar algo que no es naturalmente violento, sino que es naturalmente político. No sé si estoy siendo claro con esa categoría que estoy proponiendo ahí. Por mi parte, sí, profe. Listo, muchas gracias a Amílcar por responder. ¿A qué refiero? Que si yo veo que lo que tiene polarizado al país es el tema de la inequidad, es el tema de la explotación, es el tema de la pobreza, es el tema de falta de una reforma en el campo, el tema de que todo eso termina siendo agudizándose o siendo canalizado más bien por grupos políticos o por violencia, pues si yo creo que lo que debo hacer es contener la violencia, es decir, militarizando el país, pues no estoy solucionando nada, porque como las condiciones que generan esa violencia permanecen, pues yo puedo capturar a todos los guerrilleros o matar a todos los guerrilleros, pero si las condiciones están, van a seguir formándose esos conatos de violencia. Que es lo importante, por ejemplo, para mí, de lo que pasó con los acuerdos de paz que trabajamos estas semanas. Y es que los acuerdos de paz de alguna manera se leyeron eso. O sea, si queremos acabar la violencia en el país o el conflicto social armado en el país más bien, lo primero que tenemos que hacer es acabar con las condiciones que generan ese conflicto. ¿Y cuáles son esas condiciones que generan el conflicto? Pues la pobreza en el campo, la inequidad social, el tema del flagelo del narcotráfico. O sea, fíjense que los acuerdos están pensando eso, pero cumplir con parte de los acuerdos de alguna manera nos permitiría cambiar ese discurso, digamos, de la conformación de grupos armados en el país. Amílcar, por favor, te escucho. Profe, desde hace unos días, yo creo que me puedo salir un poco de contexto, pero me gustaría aplicarlo acá. Vale.
he visto Sí, sobre dale. algo de la ONU. La ONU le dijo, o dijo públicamente, que no me pareció muy bien haberlo hecho, de que con la fortuna de una persona podrían cubrir el hambre del mundo. Pero entonces, si el dinero lo tuvieran y digamos que en Colombia tuviéramos la plata suficiente para poder decirle a todo el mundo, venga, ustedes no tienen trabajo, le vamos a dar, que no sea la miserableza que en ocasiones uno ve que con 300 o 160.000 pesos que le dan a una persona solamente, me parece muy poco, un salario mínimo mensual a una familia. Yo creo que con eso una persona en nuestro Estados Unidos podría sobrevivir. Realmente me parece también muy poco. Si se tuviera esa plata, eso acabaría la situación que se tiene en estos momentos. ¿Me estás preguntando eso, Amilcar? Sí, profe, usted tiene más conocimiento que yo. Sí, pero me estabas poniendo semejante pregunta. Eso es pregunta de tesis doctoral de economía. Pero mira, No, te lo profe, digo desde pero dale, profe, no, me quieres. esas son las ideas que en ocasiones, o yo no sé, yo sé que realmente uno es fatigarse muchísimo pensando en eso, pero son ideas que yo realmente tengo a diario. Son cosas que a mí normalmente me dicen, venga, yo no estoy de acuerdo. La última vez me pareció algo muy particular, pues me pareció, vi cerca donde yo trabajo, había unas personas indígenas pidiendo pues alimento, no sé, pidiendo lo que sea. Y me parece triste, porque realmente si nos vamos a mirar a eso, digamos que nos vamos a un tema de orden público, entonces las personas se están desplazando, entonces yo me coloco a analizar toda esa parte, y diga, pero ¿por qué no se hace algo que se pueda ayudar, que los pueda centralizar, de que ellos puedan continuar con su misma cultura? No que Dale, se dejen tocar de las cosas. dale, no, no, muy bien, Amilcar. Voy a tratar de responderlo, pero pues te digo, puede ser muy brusco y limitado lo que te respondo, porque además es una pregunta para alguien más cercano a la economía política. Pero solucionar la pobreza entregando dinero no soluciona nada. Y eso lo digo por una cosa, voy a hacer un ejemplo tal vez un poco brusco, pero creo que es útil. ¿Qué es el dinero, Amilcar? O sea, ¿qué es el dinero? En tu, en tu, digamos, en tu lectura. Profe, pues que realmente dinero para mí es algo que, para mí realmente tener dinero, muchísimo dinero puede ser codicia. Y es algo, pues Sí. un elemento tangible que solamente sirve para usted para adquirir un bien o alimentación. Ah, muy bien. ¿Y cómo? Entonces el dinero es algo que tú usas para adquirir un bien de alimentación. ¿Y cómo adquieres dinero? Trabajando, ¿sí o no? Es correcto. Entonces, finalmente, el dinero en sí no es nada. O sea, porque el dinero, ¿qué es? Es una forma, digamos, de sintetizar, y la palabra sintetizar se puede usar allí, el trabajo que yo tengo para poder adquirir bienes. Si eso básico me dice a mí que lo que yo necesito, entonces no es dinero, sino trabajo. Porque si yo entrego dinero sin trabajar, pues finalmente lo que va a hacer es que el dinero va a perder valor, porque realmente el dinero debe tener una sustentación. Por ejemplo, a mí me pagan, yo recibo dinero porque trabajo, y ese trabajo que se convierte, digamos, en dinero, lo uso para bienes de uso, bueno, entretenimiento, ocio, necesidades básicas, pero en esa lógica, por eso uno lo que no es pescado, sino que enseña a pescar. Pues finalmente la lógica es eso, es poder garantizar trabajo. En el tema de lo indígena es un poco más complejo, o bueno, más complejo no, es diferente, porque en los indígenas tienen una reivindicación alrededor del tema del territorio, que el concepto de territorio es más profundo que el de tierra, porque digamos, cuando yo hablo de tierra estoy hablando de una extensión, pero cuando estoy hablando de territorio estoy hablando de que en esa tierra hay cierta identidad con el lugar, hay cierta cultura que se desarrolla. O sea, cuando yo hablo de territorio es cómo el asentamiento del ser humano en ese espacio determinado termina generando cierto nivel, digamos, como identidad y de encuentro. Entonces, por eso el concepto de territorio es un poco más complejo. Pero con el tema de los indígenas es darles que puedan estar en sus territorios construyendo sus formas de ser como lo han concebido históricamente, que no tienen que ser alrededor del tema de cómo podríamos tratar con la población. Pues, si tú tienes gente desempleada, con grandes capas, nosotros tenemos uno de los momentos, además estamos en una crisis económica tremenda, no solo acá, o sea, muchas, y esa crisis se mide usualmente por la cantidad de gente desempleada. Y una cosa es cómo solucionó eso como Estado acá, con los que tú dices, gente que está pidiendo, digamos, como en la calle, que uno ve que está difícil, que el tema de la pandemia también impactó y quebró muchos negocios, emprendimientos, y eso es cierto.
Pero una cosa es eso, otra cosa son los indígenas, porque el tema de los indígenas es un diálogo diferente. ¿Cómo los puedo llevar hacia donde están, en sus tierras ancestrales, que son su territorio? ¿Cómo permito que ellos puedan ser comercial, adecuarse, sin que los impacte el tema de la violencia, que en el tema de los grupos étnicos es más compleja, porque en el tema de los grupos étnicos no solo es el tema de que pueden estar, sino que ellos llegan los grupos armados, entonces los paramilitares, las guerrillas, el ejército, termina vinculándolos en un conflicto que no es de ellos, porque ese conflicto digamos, de los grupos armados, o el conflicto social y armado en Colombia es un conflicto reciente, es un conflicto de la modernidad, es un conflicto nuestro como mestizos de Occidente con los pueblos indígenas. Pero un pueblo indígena no debería estar en ese conflicto porque es algo que los trasciende a ellos. Pero es imposible porque lamentablemente gran parte de lo que tiene que ver con el narcotráfico, las fronteras, el tema de los corredores estratégicos, incluso para movilidad, pasa por ellos. ¿Sí? Y muchos de ellos terminan vinculados. Entonces, digamos que son diferenciales las respuestas, ¿no? Pero en general, o sea, digamos como que cuando dicen, no, es que con él, que Bill Gates tiene el mismo dinero que el PIB de un país pequeño, o sea, que con un año del salario de Bill Gates se puede acabar con la pobreza en el mundo. Eso no es tan fácil porque están diciendo que la pobreza es dinero. No, o sea, el dinero no se mueve, pierde valor. Y, por ejemplo, hoy estamos padeciendo ello. O sea, tenemos una moneda muy devaluada, que finalmente no es que el dólar suba, sino que nuestro peso baja. Y esa devaluación pues, hace que se encarezcan los productos. Pero esa devaluación está asociada al desempleo, o sea, está asociada a cosas que no es el dinero en sí mismo, sino lo que representa. Es que eso es economía y yo no soy tan experto en ello, incluso más fácil, mi esposa que es economista podríamos cuadrar, nos podría explicar con mayor profundidad de eso, pero que, pues digamos que te podría responder de cierta manera. Podríamos tertuliarlo. Dinámica. Sí, entonces, ahora lo que está proponiendo el tema del gobierno, que están quitando un 4 por mil, significa que por ende eso, pues digamos que a las personas bajas le podría afectar, pero entonces, sí, cuando un ejemplo, ya pasemos el tema de eso y miremos el tema de lo que me gusta mirar a mí, el tema de lo que pasó, de lo que estaban hablando ustedes ahora, de lo que pasó en las protestas. Entonces, tenemos problemática, porque realmente sí tiene problemática como tal, en la que no tenemos un ingreso, pues tenemos muchos impuestos, nos querían colocar muchísimos más, y muchísimas más personas que ya venían inconformes anteriormente. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Realmente no veo un liderazgo, ni veo una persona estratégica. Realmente, yo siempre lo he dicho, violencia genera muchísimo más violencia, y eso lo conocemos con anticipación, y toda la historia lo ha hecho así. Realmente, cuando me dicen a mí, es que van a sacar el ejército, los militares, está muy mal. Segundo, también veo en pocas palabras, como lo dice de pronto una compañera, lo dijo ahora, falta de educación, sí, es cierto. Pero, entonces, si le damos educación gratuita a las personas, posiblemente esas personas sí valoren lo que están haciendo, o digamos que un punto como nosotros que estudiamos y trabajamos, valoramos muchísimo más el estudio de una persona que no. Entonces son muchas cosas que uno se coloca y ya ahora no es algo tan sencillo poder explicarlo porque nos expandimos, porque ya en la actualidad las personas tienen muchísimos puntos de vista, no como anteriormente que escasitamente le decían a uno, usted hace esto y esto. Entonces, eso del tema de la problemática que uno se coloca a mirar ya trasciende tema económico, y lo otro que yo no estoy conforme es con el tema político, realmente. Que uno tratando de mirar, y ahora lo que estoy diciendo, polarizar, esta palabra siempre la he escuchado, quiero buscarla y definirla por completo porque quiero saber realmente cuál es la definición concreta. Dale, Amilcar, pues hay esas varias preguntas, cada una como con un campo ahí de respuesta muy, muy amplio, pero te podría decir como por el momento unas cosas. Primero, el tema, por ejemplo, de la educación. O sea, ese tema de decir que un pueblo más educado es un pueblo más libre, porque la educación no es... o sea, hay un tema, por ejemplo, que nos se ve mucho y es universalizar conceptos que no son universales. ¿Qué significa? Entonces nosotros hablamos de democracia, yo creo que lo hablamos un poco en el primer encuentro.
Entonces nosotros decimos democracia y creemos que la democracia es la misma desde los griegos hasta hoy. Y no, cada momento genera sus propias concepciones de esa palabra. Es más, no es lo mismo democracia para nosotros los, digamos, los colombianos, a lo que es la democracia para los chinos, a lo que es la democracia para los árabes. Bueno, los árabes es una forma ambigua, para los iraníes, porque son ¿sí ves? Entonces uno habla de un concepto como democracia y supone que eso es universal y le aplica a todos por igual y no es así. Entonces pasa lo mismo con la educación. Entonces educarnos nos hará libre, pero es que el concepto de educación es histórico. Y como es histórico es cambiante. Y además también la educación tiene ciertos intereses. No es ajena a las realidades sociales, no es ajena a la política, no es ajena a la ideología. Yo como docente los estoy, digamos, educando, aunque creo que suena un poco pretencioso, pero yo no estoy siendo ingenuo, porque yo tengo unas cargas ideológicas, unas cargas políticas, y eso pasa en todos lados, ¿sí? Así como yo lo hago desde una orilla, muchos lo hacen desde otra. Hay algo, por ejemplo, que se llama el currículum oculto, que es un término muy nuevo que no me gusta mucho, porque eso creo que yo lo había dicho de manera Freire, y es eso, o sea, todos nosotros cuando enseñamos tenemos unas cargas ideológicas, y sin querer, y queriendo o no, las trasvasamos mientras damos clases, independientemente de todo. Entonces, como que decir que la educación a per se libera, no, o sea, porque no es la educación, sino qué tipo de educación, ¿sí? Qué tipo de educación nos lleva a nosotros a transformar nuestra realidad. Y ahí ya tendríamos que definirla. Pero además la educación no es todo el sistema, es parte del sistema. O sea, y lo voy a centrar para cerrar esta intervención y poder ir a las diapositivas, es el mismo tema de lo que tú decías, por ejemplo, de los impuestos. El problema no es que haya impuestos, el problema es que aquí la gran carga impositiva las tienen las pequeñas y las medianas empresas. O sea, aquí las grandes exenciones de impuestos se dan para las grandes empresas, bajo una lógica que realmente no ha funcionado, y no lo digo yo, lo dicen los grandes economistas del momento, es que ese que apoyo las grandes empresas porque mejor estén los grandes empresarios, mejor, más empleos van a dar. Y se ha demostrado que eso no es cierto. Mientras que, por ejemplo, nosotros estamos en una lógica de emprendimientos que creo que es por ahí, que es apoyar las pymes y las MIPYMES, y en Colombia es muy difícil, porque aquí tenemos una carga impositiva muy alta, y eso nos hace, digamos, que sea muy difícil construir empresas cuando uno tiene un IVA del 19%, tiene el 4 por mil, tiene la red de fuentes, o sea, pero eso no es para la gran empresa, sino para la pequeña empresa que hace casi que uno esté siempre ahogando. Y en la pandemia pasó, ¿quiénes fueron los que se quebraron? Pues las pequeñas empresas, y las grandes empresas sufrieron, porque sufrieron, pues la gran mortandad fue de esos negocios, porque ahí no hubo, digamos, como colchones económicos suficientes, y por eso estamos viviendo también ese impacto económico. Entonces mira que el problema no es el impuesto, o sea, no es el impuesto, sino hacia quién. Ah, bueno, ¿y por qué las grandes empresas no pagan impuesto acá y sí pagan otros? Pues porque hay ciertos intereses, ciertas relaciones, lo veremos cuando lleguemos a la parte de la contemporaneidad, que hacen que eso no sea ingenuo, ¿sí? Incluso no solo en la empresa, en el mismo tema de la tierra, les decía a la sesión anterior, creo, sobre el tema de la reforma rural integral, que quienes se oponen aquí a la reforma rural integral en el Congreso de la República, que representan un partido o unos partidos en específico, pues son los grandes terratenientes del país. Entonces, ¿por qué no quiere que se genere esa reforma rural integral, que tiene una cosa que es el catastro, que es poder contarle la tierra a la gente y poder cobrarle impuestos? Pues porque no quieren pagar esos impuestos. Y mira uno, por ejemplo, la declaración de renta de esos personajes y está en ceros, 200.000 pesos, 600.000 pesos, que es casi la declaración de renta que tenemos nosotros, pero sobre unas formas, digamos, como de acumulación de capital, de riqueza, que terminan siendo lesivas contra la población. Pero eso no es gratis, o sea, eso está marcado en la historia, y digamos que con eso puedo retomar el concepto de lo que íbamos sobre esas tensiones y esas polarizaciones como sociedad. Tal vez al final pueda darte una lectura más precisa sobre polarizar. Cuando... Bueno, ¿te queda claro, Amílcar? Perdón. Sí, profe, no, todo súper. Entonces, muchas gracias porque yo realmente soy de los que en vez de una pregunta sigo haciendo miles. No, dale, que eso también permite que el espacio, el diálogo se vea más ameno. Entonces,
cuando pasa todo este tema de los Gaitán, hablamos que termina sintetizándose todo eso en lo que es vamos, como el conflicto y como las primeras guerrillas modernas con forma, que son lo que llaman las guerrillas liberales, que están las guerrillas del llano, que tienen sus particularidades también, pero que bueno, ahí las podemos asociar por lo menos a este momento que tiene que ver con lo del asesinato de Gaitán, que no es el asesinato de Gaitán, sino la síntesis de muchas diferencias, inequidades acumuladas durante casi 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la salida que se le da a esto, vuelvo y juega, no es una salida de lo político, o sea, no es una salida que no es una salida que viene de, bueno, ¿cuáles son las causas de la violencia? Solucionémoslos, sino que se le da una solución militar. Entonces, ¿cuál es la solución que le dan las élites? Porque la solución la dan desde las alturas. No hay diálogo, por ejemplo. O sea, no es lo que pasó con todas digamos, como con todas las críticas y los matices, no hay lo que pasó, por ejemplo, en 2016, fue un diálogo de diferentes partes, incluso un diálogo social, es más, hasta en el Caguán de alguna manera se intentó. No, aquí fue las élites, tenemos que ponerle fin a esto, ¿y qué hacemos? Cierre de la democracia, inicia la dictadura de Rojas Pinilla, que es, bueno, dictadura, ese concepto está en discusión también, porque propiamente no es una dictadura como se generan las dictaduras en el resto del cono sur de América, pero que sí tiene visos de dictadura. Primero, Rojas Pinilla venía de Italia, o sea, muy cercano al discurso fascista italiano con formación allá, era de línea militar, había estado participando en el ejército en el Cali, de hecho está vinculado a ciertas acciones de violencia militar en el Valle del Cauca, termina ascendiendo, lo eligen, digamos, como las élites para ponerle fin a la violencia de las guerrillas liberales. Él entra ahí, porque hay una crisis también institucional, hay varios cambios presidentes. Cuando muere Laureano Gómez, hay un cambio y sale Eduardo Santos. Bueno, hay un momento del país, no recuerdo exactamente cuántos, del 49 y el 53, que hubo cambio de varios presidentes. Y ante esa crisis, y en el marco pues también de las guerrillas, violencias, zonas donde digamos ya el Estado o las formas de organización social eran muy distintas al Estado, como casi con sus propios regímenes y políticas. Y en esa, digamos como en esa lectura entra Rojas Pinilla. ¿Y qué hace Rojas Pinilla? Bueno, Rojas Pinilla primero hace una amnistía para los alzados en armas con ciertos acuerdos. Dentro de eso está la historia de Guadalupe Zapata, que era parte pues como de las guerrillas liberales y otros más. Pero la realidad es que muchos de esos amnistiados terminan siendo asesinados y masacrados, como sucede con, efectivamente, Guadalupe Salcedo. O sea, Guadalupe Salcedo entra en amnistía y luego cuando está en su casa lo matan. Entonces eso hace que esos focos guerrilleros, algunos de ellos, que hacían parte de las guerrillas liberales, desconfíen de esa amnistía, porque están matando a mucha gente, se reagrupen en armas y generen lo que se llama una suerte de zonas liberadas, o sea, como unos focos, como de ciudades autónomas, bueno, ciudades no, eran pueblos autónomos, pero aquí hay un elemento que sí es importante. En este momento hay un discurso que hasta aquí es cuando entra con fuerza, antes no había entrado con tanta fuerza, ahora sí. Y es que en esa época ya habían unos grupos de izquierda, ya se había formado, por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano, y resulta que el Partido Comunista Colombiano, pero miren que es mucho después de que inicia el conflicto, empieza a acercarse a esos grupos que se están formando de resistencia liberales y empieza a proponer, digamos, o a educar, no sé, o a ideologizar, no sé cómo lo queramos ver, alrededor de preceptos pues desde el marxismo-leninismo, desde el tema de la revolución, desde el tema de la transformación social, y ahí entonces empiezan a crearse guerrillas comunistas. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista en específico desde el 30 empieza a tener mucha fuerza en el campo, en la zona agraria, en específico, por ejemplo, en Sumapaz, en otras partes del país, y ahí como también se generan con actos de violencia, pues las guerrillas muchas guerrillas que originalmente eran liberales terminan volviéndose comunistas o empiezan a generarse grupos de autodefensa comunistas
que terminan también convirtiéndose en guerrillas. Entonces ahí ya entra un tercero que no era tan notorio hasta ese momento, que era marginal más bien, porque pues, digamos que en 1948 el Partido Comunista tenía 18 años, era un partido recién formado, no era necesariamente grande, pero que aquí ya está en otra lógica. Además, ¿qué pasa en el 48? Estamos en el mundo en el comienzo de la Guerra Fría, ya se ha pasado, ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, ese tema de todos somos amigos se empieza a discutirse, se empieza a generar una organización del poder, del mundo, ¿sí? Empiezan a crearse los bloques del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Occidente, y en eso entonces entran en disputa varios lugares, y entre esos empieza el tema de Latinoamérica, donde los proyectos socialistas y comunistas empiezan a tener, digamos, también una visión diferente. Entonces ahí empiezan a generarse esos focos de guerrillas comunistas, el tema de que las amnistías terminan pues generando más violencia y asesinatos, no porque no hay una salida militar a un problema político, entonces termina dándole, digamos, justificación a todos esos proyectos militares. Y miren, por ejemplo, que Manuel Marulanda Vélez Arias Tiro Fijo, que es tal vez uno de los grandes hitos de las guerrillas en Colombia, incluso del mundo, porque él llegó a ser el guerrillero más viejo del mundo, y le hicieron muchísimos libros en muchas partes del mundo. Era liberal, o sea, él era de ascendencia liberal y termina volviéndose comunista en el camino, o sea, ya mucho tiempo después, ¿no? Porque también unas lecturas como si él hubiera sido una gente, no, un campesino de familia, digamos, como muy buena en el comercio, termina vinculado a la violencia en el Valle, si no estoy mal, se va con su familia, forma pues como grupos de resistencia liberal, se interna por el Quindío, todas esas zonas pues que llaman Marquetal y demás, Génova, pues todo lo que tiene que ver la cordillera central, y ahí en ese tránsito termina pues digamos como adoptando la línea comunista, pero pues eso es un proceso, ¿sí? Es un proceso de 10 años tal vez, entre el 49 y el finales de los 50, casi inicios de los 60, que él termina como en ese campo. Entonces miren que la forma, y voy ahí, y quiero también ser muy transparente en la medida de lo posible con lo que estoy diciendo. Para mí, el problema fue ese, o sea, que se abordó militarmente algo que era un problema político. ¿Y eso qué hizo? Pues generar más violencia. Y como ya teníamos otros actores políticos, pues esa violencia termina tomando, digamos, como caminos ideologías. Y aquí quiero hacer la diferencia, ojo, pregunta también de examen, entre violencia y conflicto. Resulta que cuando yo hablo de violencia, estoy hablando, o sea, violencia es que a través de la fuerza. ¿Sí? Cuando yo hablo de violencia es como a través de la fuerza, cómo se hacen cosas por medio de la fuerza. Y hay muchos tipos de violencia, o sea, hay violencia económica, hay violencia, digamos, la violencia física, hay violencia política, hay violencia simbólica, o sea, o sea, la violencia tiene muchas categorías. Pero en Colombia, por ejemplo, el conflicto es una forma de violencia, pero no es la violencia en sí misma. ¿A qué me refiero? Y ojo que esta pregunta va a ser importante, y es que cuando yo hablo de conflicto estoy diciendo que esas violencias que ocurren en Colombia terminan generando conflictos. ¿Qué significa? Que llega alguien y le quema la finca al otro, está ejerciendo violencia, y entonces ese otro, en venganza, va y le quema la finca. Ahí esa violencia se vuelve un conflicto, ¿sí? Es porque hay una respuesta de uno al otro. Pero entonces la violencia en Colombia antecede el conflicto. Y cuando hablo de conflicto, y conflicto viene conflictuar, o sea, encuentro, flictus, golpe, con encuentro. Entonces, cuando yo hago conflicto, estoy hablando de encuentro de golpes. Que ahí cuando hablo de conflicto, por eso hablamos que hay conflictos sociales y conflictos armados. Porque los conflictos no son necesariamente negativos. O sea, es decir, que haya diferencias, o sea, que haya formas distintas de asumir algo. O sea, podemos estar en un conflicto, por ejemplo, cuando estamos en un debate, no necesariamente significa que vayamos a mutar ese conflicto en formas violentas. Pero lo que pasa es que como a nosotros al conflicto nos antecede, o sea, antes de que haya conflicto hay violencia, pues ese conflicto no se va a tramitar. O sea, si a mí me queman la finca, yo no voy a ir a la finca del otro a decirle, no, hablemos, oye, esquema. ¿Sí? Entonces, esa violencia que antecede el conflicto hace que el conflicto sea directamente por la fuerza, ¿sí? Que sea, perdón, por la fuerza no, que lleve a las armas. Pero
también ahí, por eso se separa usualmente, cuando se habla de conflicto, no se habla de conflicto armado, sino de conflicto social y armado, porque es diferente. Es decir, que haya conflictos sociales no está mal necesariamente, porque en todas las sociedades hay conflictos sociales, porque en todas las sociedades siempre hay debates, hay distancias y hay concepciones distintas de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que es correcto, de lo que no. O sea, por ejemplo, lo que hemos estado hablando con América, hay concepciones de cómo debemos orientar este país. Y ahí podemos tener muchos conflictos y no está mal, ¿sí? Es más, en el tema, por ejemplo, volviendo un poco al tema de los sindicatos son organizaciones que están creadas para el conflicto, pero en el sentido positivo de generar, digamos, mejorías en las condiciones de los trabajadores. Y si nosotros lo miramos desde el histórico, gran parte de los derechos que tenemos hoy nosotros naturalizados partieron de consignas y reivindicaciones de sindicatos en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí mismo. O sea, hay muchas garantías que tenemos fueron por luchas que se dieron. Pero entonces, digamos como la diferenciación entre violencia y conflicto está en eso. ¿Sí? Que cuando hablamos de la violencia estamos a través de la fuerza, pero la violencia no indica respuesta. ¿Sí? Que yo ataque a otra persona no significa que esa persona me responda. Cuando esa persona me responde es que hay conflicto, porque hay un encuentro de dos visiones. Pero si solo hay una persona que ataca al otro, pues estamos hablando de que ahí hay, digamos, hay violencia, mejor dicho. Para sintetizar esto y no dar tantas vueltas. Cuando hablamos de violencia estamos hablando de algo que es unidireccional. Cuando estamos hablando de conflicto estamos hablando de algo que es bidireccional. ¿Queda claro esto? Sí, señor. Listo, ahora. Listo, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, puede que un conflicto social termine generando violencias armadas. Es decir, tenemos una discusión en términos de empresas, por ejemplo, la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es un conflicto social, porque es un sindicato enfrentándose contra un multinacional, pero que genera violencia militar, porque la violencia es unidireccional, o sea, es decir, no hay una violencia entre ambos, sino que es directamente la multinacional apoyada por una lectura de Estado del momento que termina generando violencia. Pues mire, si los obreros de esa época se hubieran armado, hubieran generado una guerrilla en el momento, pues se hubiera generado conflicto armado, ¿sí? Pero fue conflicto social que terminó en violencia unidireccional armada. No sé si estoy siendo muy enredado con ello, pero es importante que construyamos esas categorías porque hay muchas lecturas que plantean, por ejemplo, el tema de la violencia como si fuera únicamente de ciertos grupos. Y no, o sea, la violencia aquí es ejercida de muchas maneras, pero también ha sido ejercida por instituciones, como lo vemos, por ejemplo, por la United Free Company, por entidades dentro y fuera del Estado. Estamos hablando de el ejército, paramilitares, insurgencias. Entonces son diferentes, o sea, son diferentes violencias y además diferentes conflictos. Esos son matices que son necesarios conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina ahí lo que hace Rojas Pinilla es aumentar esa violencia y termina siendo sacado por la misma élite del país. O sea, él termina en el 57, exiliado en Europa, en España específicamente, sacado por las élites porque se les vuelve un problema, porque termina, digamos, como asumiendo mucho poder, termina sacando, siendo, digamos, como una figura así como problemática para las mismas élites o para la misma gente que tenía el poder en el país, terminan sacándolo, exiliado. Y en 1957 se genera lo que se llama el Frente Nacional. ¿Y el Frente Nacional qué es? Es un diálogo entre los dos partidos hegemónicos, es decir, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero aquí hay una diferencia. Y es que ese Partido Liberal no es el Partido Liberal de línea gaitanista, sino que es un partido liberal mucho más cercano al Partido Conservador, y lo que hacen es acordarse el manejo del poder, la intercalación del poder durante 57-73 realmente, o sea, 16 años. Pues se dice que el 69, realmente va hasta el 73. Durante 16-17 años el poder en el país, que miren que eso, ¿dónde puede decir uno democracia? En un país donde solo pueden estar en el poder dos partidos y que se distribuyen el poder según. Entonces, si usted es alcalde estos 4 años, luego lo soy yo. Si usted tiene presidencia estos otros 4 años, luego lo soy yo. ¿Dónde hay una democracia ahí? O sea, eso,
como con todos los, o sea, hemos dicho, podemos tener toda la discusión de ciencias políticas y sociología, pero eso no es democracia. Y así fue como se zanjó el tema de la, digamos, de salir de ese proceso, de lo que tiene que ver con Rojas Pinilla, y además una salida militarista a las guerrillas que estaban ahí, a esos remanentes de guerrillas que quedaron, que no quisieron salir la amnistía, porque es lo que ha pasado con los otros grupos que habían matado, y que esa persecución termina generando las guerrillas modernas. Un elemento aquí importante, y es algo que pasa en 1959, y es que en 1959 sucede algo que se llama Revolución Cubana. Cuando se da la Revolución Cubana en 1959, y volvemos al tema, muchos dicen que es que las guerrillas en Colombia son creadas por Fidel Castro. Hay unos elementos, digamos, que están ahí. Pero decir eso, miren que llevamos 5 sesiones hablando y hasta ahorita estamos tomando el tema del impacto de la Revolución Cubana en la formación de las guerrillas. ¿Por qué? Porque es que ya había muchos matices de violencias, grupos guerrilleros formados antes de que se hiciera la revolución en Cuba. Ah, sí, que es que Fidel Castro estuvo aquí cuando el asesinato de Gaitán en Bogotá, sí, pero en esa época Fidel Castro tenía como 18 años, era un niño que no tenía ni idea, o sea, porque la Revolución Cubana la da cuando tenía 28, 26 años, una cosa así, estaba muy joven cuando hizo el proceso, y cuando estaba aquí era un estudiante que venía aquí a un proceso, que quedó incluso un poco impactado por lo que estaba pasando, pero que decir que él orientó eso, por favor, no tenía la capacidad para hacer eso en esa época, estaba hablando del 41. Pero en el 59 sí, la Revolución Cubana sí tiene un impacto muy fuerte en la realidad colombiana, en, creo yo, 2 vías principales. La primera es decirle a los grupos guerrilleros que era posible tomarse el poder por las armas, porque eso nunca había pasado en América Latina. Entonces ya habían grupos guerrilleros conformados y ven que en Cuba un grupo se toma el poder por las armas. Y el segundo es que Estados Unidos, que estaba, recordemos, Guerra Fría, disputándose el poder con la Unión Soviética, ve que en el patio de la casa se le tomaron el poder y pone una alerta, y entonces empieza a garantizar, a hacer lo que llama la política del patio trasero, y es dejar, o sea, cómo garantizar que aquí donde estoy yo no se me vayan a meter los soviéticos, y genera toda una línea, digamos, para evitar que se vuelvan a generar nuevas revoluciones cubanas. Entonces miren que es, uno, el tema de que sí se incentiva, digamos, el tema de la lucha armada, porque pues obviamente si yo llego y veo que estoy aquí resistiendo militarmente, y veo que en otro lado, por esa misma vía militar, pudieron llegar al poder, me dice que yo puedo también acá. ¿Sí? Entonces eso, digamos que sí se vuelve una especie de faro para los grupos insurgentes, no solo en Colombia, en toda América del Sur, pero además en Estados Unidos, que siempre tiene una injerencia muy fuerte en Colombia, no he querido orientar las sesiones desde ahí, pero todos lo sabemos, y no solo acá, sino en gran parte del mundo, termina construyendo entonces una política para evitar que eso suceda en otras partes. Y eso termina generándose lo que se llama el Plan Lazo, que es Latinoamerican Security Operation, perdón por mi inglés tan terrible, y ese Plan Lazo se experimenta en Colombia. Y ese Plan Lazo lo que genera es un bombardeo a Marquetalia, y ese Plan Lazo lo que hace es casi que terminar fundando las FARC. ¿Por qué? Porque les dicen, aquí no, en vez de, ¿por qué? Porque problemas políticos los solucionan militarmente. ¿Y qué es lo que hace? Pues ampliar el foco de resistencia. Entonces lo que hicieron fue casi que legitimar eso, y luego la Operación Lazo termina fundándose las FARC, luego termina fundándose también el ELN, entonces las grandes guerrillas hoy, que hoy persisten de una u otra forma, surgen a mediados de los 60 por las políticas, por dos, bueno, hay muchos factores, pero yo sintetizo 2, tema del impacto tal vez el eco de la Revolución Cubana, y el tema de las políticas de Estados Unidos en términos de la injerencia para evitar que no se generen nuevas revoluciones, que no solo, que aquí en Centroamérica, recordemos la película de Voces Inocentes, fíjense que es una relación, es muy cercano a nosotros, porque de alguna manera en el resto de América, sobre todo en América Central, se estaban generando situaciones muy similares a las nuestras. En Perú hay algunas cosas con el Sendero Luminoso, en Venezuela también, bueno, hay varias cosas ahí como similares. Pero eso es lo que va como inaugurando lo que se llama, digamos, como la política contrainsurgente.
Pero miren que nosotros vamos, o sea, miren hasta dónde vamos y hasta ahorita estamos empezando a hablar de lo que tiene que ver con las guerrillas. Que no se podría hablar para mí de este surgimiento de las guerrillas sin hablar de las causalidades de las mismas. Una de las grandes discusiones es eso, no, es que el problema de Colombia inició en 1965-64 cuando se crearon las guerrillas. No, el problema de Colombia viene de antes. Ahí hay un acontecimiento histórico, fundacional, que marca unas formas, digamos, de nuestro conflicto, pero que hay que ir mucho más atrás para poder encontrar las causas de ello. ¿Cuáles son las causas? Algunas causalidades del surgimiento de las guerrillas, las voy a leer para no detenerme tanto ahí. Pues uno, el tema de la violencia política como expresión de intereses económicos, vemos, creo que lo hemos hablado. El tema de la ausencia de apertura democrática, entonces estamos en el Frente Nacional donde solo pueden ser unos u otros los que aspiren al poder, o sea, eso es todo menos democrático, es un estrechamiento de lo democrático. Está el tema del problema de la tierra en Colombia, porque la reforma agraria que se impulsó por los liberales fue cercenada totalmente en el marco del comienzo del Frente Nacional, y bueno, durante todos esos años de violencia se aprovechó toda esa violencia para generar despojos, bueno, o sea, todo menos abrir la tierra para que pudiera trabajar el campo. Y pues, ¿quiénes son los que conforman y han conformado históricamente hoy todavía los grupos al margen de la ley en Colombia? Campesinos pobres o gente que viene del campo pobre, que no tiene otras opciones y ve en las armas una única opción válida de poder seguir. Pero si nosotros queremos un campo digno, con apoyos económicos, con fortalecimiento para crear, digamos, trabajo en el campo, con todo lo que pasa en muchos otros países, tal vez la historia de nuestra violencia sería por lo menos más pequeña. El tema de la injerencia extranjera, el plan Lazo, pues sí lo hablé como con detalle, y pues digamos el tema de la Revolución Cubana y lo que tiene que ver con la Unión Soviética y China, ¿no? Que también ahí está en focos que no me voy a detener tanto en ese tema de lo internacional, pero que tienen. ¿Qué pasa entonces luego de eso? Entonces, todo eso pasó en la década de los 60, por lo menos ya nos estamos acercando a la contemporaneidad. Resulta que en los 70 se cae el Frente Nacional, por fin, o sea, luego pero eso no se cae porque, sino que los 70 tal vez es una época en donde el movimiento social estuvo muy fuerte, o sea, donde surgen los grandes sindicatos, donde surgen las grandes organizaciones sociales, los partidos de izquierda toman fuerza, está la UNO, que es la Unión Nacional de Oposición, que es un ejercicio pues como colectivo. Hay frentes pues, sociales y políticos, hay trabajos de las organizaciones también en lo barrial, en lo agrario, o sea, hay toda una fuerza en el movimiento social que presiona un poco la caída del Frente Nacional. El Frente Nacional es muy curioso porque el Frente Nacional se cae y a quien le roban las elecciones en el Frente Nacional es a Rojas Pinilla, es decir, el mismo cuasi dictador de los 50 vuelve. Es que la historia de Colombia es muy curiosa, porque miren que a Rojas Pinilla lo sacan la élite que fue la misma que lo puso, porque se estaba viendo problemático. Él vuelve para unas elecciones que son las elecciones del 73, si no estoy mal. Y él vuelve a esas elecciones y se le roban las elecciones. Y ese robo de las elecciones termina generando, que son las elecciones del 19 de abril, pues resulta generando una guerrilla que es el M-19. Entonces el M-19 parte de su razón de ser, o sea, incluso en su nombre, está robar las elecciones, pero alguien que había sido casi un dictador en los 50 y que había atacado el movimiento social. O sea, cosas que solo pasan en Colombia. Cuando hablamos del sancocho en la historia nuestra, son esas cosas que, Macondo, o sea, a veces un poco está difíciles de leer, pero bueno, mentiras. El M-19 era primero una guerrilla urbana con extractos ideológicos, económicos y políticos de varios sectores. Había gente remanentes del comunismo, pero también había gente remanentes del ejército, por ejemplo, con ideas algo liberales. Bueno, era tal vez un punto que unió a varios sectores y por eso el M-19 es un poco difícil de leer en la medida en que no tenía pues una línea de estructura política tan clara o
tan clara, no tan precisa como tal vez la tenían otros grupos, como el ELN, el FARC o grupos de otro tipo. Entonces, se genera, por ejemplo, uno de los, yo creo que, bueno, habría que evaluar pues nuestro último paro, pero pues cuando hablo nuestro, hablo como nación, no hablo como algo en específico, como actores de alguna manera ahí. Es que el paro cívico del 77 fue el gran paro en la historia moderna del país, un paro de mucha fuerza, hay que decirlo, sobre todo en Bogotá, en Cali, pues en las ciudades principales, en especial en Bogotá, tuvo un impacto tremendo y mostró. Pero un paro cívico del 77 es un paro muy distinto al paro cívico que tuvimos nosotros recientemente, porque el paro cívico del 77 no fue un paro espontáneo, sino que fue un paro preparado por las centrales obreras, por el movimiento social, o sea, un paro con unas reivindicaciones también muy claras, muy precisas, que genera una apertura en varios lugares, pero que la respuesta a ese paro del 77 y que además pues genera también la lucha guerrillera empieza a ampliarse, empiezan a crecer los grupos guerrilleros. Los 60 seguían siendo focos muy pequeños, pero los 70 empiezan a crecer, finales de los 70 también, y eso tiene respuestas. Una operación Cóndor, que es como una continuación del Plan Lazo, que viene desde Estados Unidos, que es el asesinato sistemático de líderes sociales, de referentes de la izquierda. En el 78 se inaugura lo que se llama el Estatuto de Seguridad, que es un régimen altamente represivo, o sea, en términos de represión, de reprimir la manifestación social. O sea, se termina, digamos, como generando algunos acuerdos a partir del paro cívico del 77, pero la respuesta es respuestas militares a problemas políticos. Y eso hace que en el Estatuto de Seguridad, que es una historia pues también de violencia nuestra muy marcada durante 4 años, está el tema de la Escuela de las Américas, que es una escuela militar que está en Estados Unidos, que genera toda, tal vez, yo no sé si algunos de ustedes, que creo que hoy estaba muy monológico, más que otros días, puede ser porque no nos habíamos podido ver, que la Escuela de las Américas, que en Colombia particularmente la idea del ejército es muy diferente a la que uno encuentra en otros lados. Yo fui, por ejemplo, hace años, hace unos 15 años tal vez, a Ecuador, a un evento, y a mí me sorprendió mucho ver, por ejemplo, la idea que se tiene ya en que el ejército está más cercano, digamos, como a la sociedad, mientras que aquí, digamos, como que la polarización misma de la que estaba hablando Amílcar tal vez, y esa idea militarista de la sociedad, siempre cuando uno ve el ejército ve tensión, ¿sí? De cierta, digamos, como cierta distancia, porque es una figura de autoridad tal vez, pero no es una figura de autoridad como tan hermanada como si la ve uno en otros lugares, porque aquí el tema de la Escuela de las Américas es una escuela que, digamos, como que reconfigura, es una especie de reingeniería militar. Aquí ha pasado varias veces eso, pasa en el 57, luego pasa aquí en los 70 con las Escuelas de las Américas, y recientemente en los finales de los 90 se hace nuevamente una reingeniería alrededor del tema del Plan Colombia, pero en eso lo podríamos hablar también. Además, podríamos hacer una charla específica sobre el militarismo en Colombia y cómo, por ejemplo, eso ha influido en que se mantenga el conflicto. Obviamente ahí está intereses de partidos de izquierda, obviamente, o sea, hay otros actores ahí que están configurando, pero como finalmente nosotros hacemos parte del Estado, pues es importante mirar que ahí hay una responsabilidad directa de quienes han construido, digamos, la idea de sociedad o que han tenido las riendas de la sociedad para que esto suceda. Entonces eso pasa, digamos, como en los 70, y ya en los 80, entonces, de todas esas tensiones sociales, se genera lo que es como digamos, lo que es el primer intento de acuerdo de paz, que es el acuerdo de paz de la Uribe entre las FARC-EP y el gobierno. De ese acuerdo de paz surge lo que es la Unión Patriótica, que es como la primera gran organización electoral de izquierda, ¿sí? Y a ese nacimiento de la Unión Patriótica, que nace de un acuerdo de paz, se genera el exterminio de la Unión Patriótica y asesinan candidatos a la presidencia. Asesinan al que está ahí, que es Jaime Pardo Leal, que además era abogado de la Universidad Nacional, asesinan a Bernardo Jaramillosa, que era manizalita. ¿Quién levantó la mano? Viviana, por favor.
Profe, yo tengo una pregunta respecto a la UP. Yo estaba muy niña cuando veía la UP. La UP fue creada, por así decirlo, por profesores. Ellos tuvieron Más o la menos, creación de sí. este movimiento a través del sindicato, pero tenemos en cuenta que uno de los sindicatos más fuertes a nivel país es el de los docentes. Yo siempre he tenido esa duda. ¿Fue directamente ellos Sí. quienes formaron la UP? No bueno, sí, no, ya te cuento cómo surgió la UP. La UP surge en los acuerdos de paz entre FARC y el gobierno. Lo que pasa es que como veníamos de una época de un estrechamiento muy amplio, muy grande de lo democrático, en la UP termina, digamos que la UP termina volviéndose como una especie de organización donde llegan muchos sectores de la intelectualidad. O sea, a la UP llegan maestros de colegio, profesores universitarios, estudiantes. O sea, digamos que la UP terminan como que canalizando ese tercer partido que Colombia no tenía, o sea, un tercer partido en el sentido de tener visión de poder, porque los partidos ha tenido muchos, pero finalmente todo era, como tuvimos tantos años del Frente Nacional, entonces todo el mundo era liberal o conservador, pero pues finalmente esos dos partidos hacían parte de la misma, digamos, como de la élite. Decía uno, es que una clase de dos partidos. Cuando surge la UP termina canalizando, digamos, como todo ese sector de lo que hoy se llama clase media, aunque ese término clase media no me gusta mucho, y ahí efectivamente llegan muchos profesores, estudiantes universitarios, pues gente de la academia, pero también tiene por ejemplo, la UP tiene una fuerza barrial y una fuerza agraria importantísima. O sea, en la UP llega mucha gente pues de campesinos, de extractos campesinos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la UP canaliza toda esa, como toda esa necesidad de otras voces en el país, porque también dicen que la UP era de la guerrilla y eso no es tan así. O sea, sí surge de ese acuerdo, pero la UP era mucho más amplia, o sea, era un espacio unitario. Y termina en las primeras como elecciones accediendo a muchos puestos en los consejos, o sea, tiene una votación histórica hasta Carlos Gaviria Díaz en el 2002, si no estoy mal. La izquierda nunca había sacado tantos votos como el UP. Estoy hablando que de la UP, que es del 85 al 2002, hay 85, 20 años. Y esos 20, o sea, digamos que eso es lo que sucede ahí con la UP. Pero, ¿qué es lo que hace? Genera temor el tema de la fuerza que está teniendo la UP y genera temor también por lo que había pasado recordemos en los 70 en América había pasado lo de Allende, había un tema de unas dictaduras militares en el cono sur, estaba la de Pinochet, estaba la de Videla, grandes dictaduras. Entonces aquí lo que deciden es hacer todo un plan de exterminio, no solo para la Unión Patriótica, porque hay que decir que no solo la Unión Patriótica, porque asesina gente del M-19, hay un acuerdo de paz también, además el acuerdo de paz no es solo con FARC, sino también con el M-19, con el Quintín Lame, y ahí se generan asesinatos, pues también está el asesinato de Claro, porque había sido pues combatiente del M-19. O sea, asesinan a todo, digamos, lo que es como ese sector alternativo en armas y no. En armas por la extracción guerrillera de algunos, pero muchos que no estaban ahí, que se han metido en proyectos que hacían parte de la intelectualidad, terminan siendo martirizados y asesinados en ese marco. El plan de exterminio de eso además dura 10 años. O sea, la UP surge en el 85, si no estoy mal, y el exterminio lo puedo hacer casi hasta el 96. Que uno, por ejemplo, hoy a día, Aida Bella, que creo que es senadora, si no estoy mal, por la UP, porque la UP le restringió la personalidad jurídica hace un tiempo, pues una cosa y la verdad esa parte no la conozco muy bien. Pero Aida Bella se va del país porque, no sé si ustedes vieron, hay una película, un documental que se llama El Baile Rojo, eso creo que está en YouTube. Y en ese documental muestran cómo a ella con un rocket le dispararon cuando era concejal en Bogotá. Y se va pues muchos años exiliada y vuelve ahora y ahora es senadora, si no estoy mal. Entonces sí es un momento, digamos, de la historia también que tiene un quiebre, que tiene unos marcos referenciales, pero que sucede algo al final de esa época, que es digamos, ese tema de garrote y zanahoria, y es que en ese plan de exterminio sí sucede algo que creo que es importante, que vamos a analizar con detalle en el próximo encuentro, creo que el próximo encuentro daríamos una hora para evaluación y una hora para poder compartir, porque hay muchos temas aquí pendientes.
y es lo que tiene que ver con la Constitución, o sea, con el tema de la Constitución Política del 91. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del 91 es un acumulado, digamos, es algo necesario por varios motivos. Primero, la Constitución que nosotros teníamos era de 1896, es decir, era una Constitución de hacía 100 años. Y era una Constitución que decía que se confesaba católica, es decir, que no había separación entre Iglesia y Estado. No es un problema de la creencia, sino que uno debe separar una cosa de la otra. O sea, el Estado no puede estar con... porque si estamos hablando de que un Estado es el que debe generar democracia, pues me debe permitir a mí la libertad de culto. Pero si en el mismo Estado hay una orientación religiosa específica, pues ya genera duda que eso sucediera. Y eso pasaba en la Constitución de 1886, porque era otro paradigma, además, que es la Constitución conservadora que triunfa en la guerra de los 1010. Y todo lo que está pasando, digamos, ese intento de apertura democrática de los acuerdos con FARC, luego este tema de los jóvenes universitarios que empiezan a proponer ello en el marco de lo que se llama la séptima papeleta de la constituyente, se termina siendo toda una especie de intento de diálogo nacional para darle solución, y creo que muchos lo hicieron con esa intención, tal vez un poco parecido a lo que nos vivimos recientemente con los acuerdos de paz, de reformar la Constitución para acercar el país a otra nueva realidad. Y eso es lo que se sintetiza en la Constitución de 1991. Sin embargo, eso no sucede tan así. ¿Y por qué no sucede tan así? Porque pues finalmente esa Constitución termina, de alguna manera, es avalando las nuevas realidades de cierto mundo que es unipolarizado, es decir, estamos hablando, en el 91 también pasa algo, que se cae la Unión Soviética, entonces estamos en un mundo que ya no es bipolar, y ese mundo ya no, digamos que el mundo bipolar sí tenía algo, y es que por lo menos, volvemos, el conflicto genera apertura. Cuando se cae la Unión Soviética, entonces estamos sí o sí hacia una sola forma de visión del planeta, que está muy aunado incluso a lo que hoy llamamos como neoliberalismo, y termina la Constitución de alguna manera con puntos positivos, que hay unas reformas, hay que decirlo, o sea, rompe con esa idea pues como conservadora, pero sí termina de alguna manera siguiéndole juego a todos esos intereses de cierta estructura económica y política, y termina además siendo ignorando en gran parte el movimiento social, ignorando gran parte de las reivindicaciones de mucha gente, mientras se hacía, hay algo que se dice que mientras se decidía la democracia, masacraban a personas y a dirigentes políticos afuera. Entonces era pues tremendo. Supuestamente estamos construyendo nuestra carta democrática para apostarle a una nueva nación, pero resulta que mientras estamos haciendo eso, ese mismo que están orientando esa nación están participando en el asesinato sistemático de líderes sociales en todo el territorio nacional. Desde ahí ya uno dice, bueno, o sea, ¿qué coherencia había realmente con esa Constitución del 91? O sea, ¿qué interés real en términos de ponerle fin a la violencia y el conflicto había cuando en el mismo momento en que se estaba decidiendo la Constitución asesinaban a líderes sociales? ¿Sí? Porque eso no es tampoco, es algo que estaba marcado ahí, que tuvo, digamos, como que se agudizó durante la UP, pero que sea, digamos, como que casi que hay una curva constante aquí de violencia, que está, obviamente, digamos, un conflicto, y hablamos de conflicto, es que viene de muchos lados esa violencia, pero que en este caso ha sido, de alguna manera, el Estado quien no ha apostado a la solución vamos, por las vías reales, o sea, porque no le ha puesto a la solución política, sino que le ha puesto a la solución militar, pues lo que hacen los militares es aumentar y aumentar los campos de vida. Y un elemento, como para tener ahí, y es que si surge algo que es, por ejemplo, fundamental, y es el tema del narcotráfico. Miren que parece que la historia de Colombia fuera una historia de todo el tiempo con el narcotráfico. El narcotráfico es relativamente muy reciente, el narcotráfico tiene 30 años, o sea, antes. Entonces también dicen, no, que es que el problema de esos grupos es que son narcotraficantes. Sí, eso nos explica, digamos, desde el 80 hasta hoy. Pero y antes, o sea, entonces la violencia de los 70, de los 60, de los 50, de la guerra de los 1010, ¿quién la explica? O sea, porque si el problema fuera el narcotráfico, entonces no habría sentido en decir que había violencias antes de ello. Entonces sí es necesario entender que el narcotráfico cambia las formas de la violencia, si recrudece
la lucha armada, además de eso, el tema del asesinato sistemático hace que las filas de la insurgencia aumenten, ¿sí? Las FARC todavía era una guerrilla muy agraria hasta esa época, pero muchos académicos, gente de formación, digamos, netamente política, termina yéndose para allá a engrosar esas filas, lo que cambia también el concepto de toma del poder que tenían ellos. Eso es un tema muy largo. Pero en últimas, el narcotráfico también empieza a ser parte del conflicto porque empieza a convertirse en formas de financiación, pero además también entra a cómo se generan formas paramilitares, que digamos que hay en todos los momentos de Colombia ha existido cierto tipo de paramilitarismo, como fueron los pájaros durante la violencia, digamos, liberal conservador, pero no tenía una forma tan estructurada como la tuvo después del narcotráfico, o sea, a partir de los 80, porque ahí ya se vuelven, digamos, casi que una forma, de alguna manera, legitimada por ciertas estructuras de poder para combatir la insurgencia, pero que si uno mira la historia del paramilitarismo, lo último que combatían los paramilitares eran guerrilleros, es decir, era más el tema de perseguir organizaciones agrarias, sindicalistas, líderes sociales, que luchar directamente contra la guerrilla en sí misma. Entonces uno dice, bueno, ¿el problema cuál es? El problema era el grupo armado, porque terminan persiguiendo son a los grupos sociales. Y eso también nos da cuenta de que esa polarización, y ya te puedo, creo que responder, Milcar, la pregunta de qué es polarizar. Entonces, cuando yo estamos hablando de polarizar, bueno, o sea, la palabra viene de polus, que es polo, o sea, de extremo, y rizar, que es convertir en. Entonces, cuando yo digo polarizo, estoy convirtiendo en dos polos. Es decir, algo que no necesariamente está separado, lo estoy dividiendo en dos extremos. A eso llamo polarizar. Pero entonces, cuando miramos eso, no es una persona la que ha generado polarización en Colombia, sino que es algo que lleva muchísimo. O sea, esa fragmentación que tenemos nosotros como sociedad es una fragmentación que viene desde la colonia casi, que no lo hacemos por el mismo tema de las intros. Fíjense que casi 4 encuentros para poder explicar las primeras diapositivas, tengo como 14 propuestas para trabajar, pero me parece importante hacerlo con el mayor detalle posible. Pero que digamos que esa polarización, o sea, esa separación en extremos, no nos ha permitido construir, por ejemplo, un proyecto de nación desde lo diferente. Y nos lleva a temas de que cualquier debate, y por ejemplo lo hemos vivido en el marco del paro, se vivió incluso en el conflicto en el tema del plebiscito, con el sí y no, que casi que separaba familias, o sea, un tema de que uno supone que la política no tendría que llevarnos hasta allá, pero en Colombia sí pasa, pero sí pasa es porque hemos estado cargados con una historia de violencia que hace muy difícil construir desde la diferencia. ¿Sí? Eso no es verso sin esfuerzo, dicho. Entonces, digamos que la lectura de lo que quería llevar hasta aquí, hasta la Constitución, era como proponer algunos elementos. Ahí se me vuelan miles de cosas. De alguna manera también hay cierta, digamos, como tendencia para mí, es marcarlo un poco desde el Estado. Y eso lo hago porque pues, finalmente creo yo que el papel del Estado no debió haber sido en contribuir a fomentar más la violencia, sino en ahogarla, y de alguna manera lo que hizo fue detonarla y aumentarla. Y finalmente, pues estamos en lo que es el fin del siglo, pero si quieren, pues ya son las 8:36, quisiera hablar de esto como más detalle. Yo creo que el próximo encuentro podríamos dedicar de pronto la primera parte en esto. Prometo que la evaluación va a ser una evaluación muy corta, pues que no se van a gastar mucho tiempo, y trabajaríamos entonces 1 hora en cierre de esta explicación y 1 hora en términos de evaluación. No sé qué les parece. Sí, profe, por mí está bien. Sí, Creo que estaría bien. Y bueno, ¿qué tal? Muy aburrida la clase, muy densa, muy monológica.
Para No, nada, claro. no, a mí Por mi estos parte, temas de interesante. historia me encantan y me lleva a recordar cosas que aprendí en el colegio, cosas que indirectamente viví y la verdad, esto hay que saberlo porque para mucha gente el problema de Colombia, como usted lo decía, es el narcotráfico y no es el narcotráfico. O sea, venimos polarizados hace mucho tiempo y me refiero a Gaitán con una sola cosa. Yo hice un trabajo de investigación corto acerca de Gaitán y la pregunta que me quedó fue, ¿y qué hubiese pasado si a Gaitán no lo matan? ¿Era el salvador del país? Porque como el man era tan de buen demagogo, era tan cercano al pueblo, era tan de la gente y fue un rebelde del Partido Liberal. Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿sería que él era la solución a los problemas que hemos enfrentado a lo largo de los años en política? Porque el hombre había ocupado cargos muy importantes en el país. Entonces esa pregunta a mí siempre me ha quedado, ¿qué hubiese pasado si no lo matan? Sí, no, no, Viviana, y creo que podríamos hacer ¿para qué? Para el cierre de estos encuentros, ese tipo de preguntas, porque es bien importante reflexionar desde ahí. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubieran matado a Gaitán? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si él hubiera ganado el sí en el plebiscito? Pero no desde la crítica contrafactual, o sea, no desde quedarnos en la imaginación, sino en proyectar eso, en hacer prospectiva, es que se llama, en poder proponer otra nación, porque sí creo que lo voy a decir hoy ya de cierre y lo diremos al final, esto no es para que quedemos en el tema de lo apocalíptico, de que no tenemos futuro como nación, sino que tenemos deudas, tenemos necesidades, pero hay que seguir. O sea, hay que seguir porque de alguna manera es lo. Entonces, bueno, son las 8:39, ahí pues recuperamos los 10 minuticos que perdí un poco con el retraso. Les agradezco mucho a todas y a todos por el tema de escucharme, de estar pues como muy atentos aquí a la clase. Espero no haya sido muy aburrido. Y por favor, cualquier crítica, diferencia, lo pueden hacer en este espacio. No, yo no tengo la verdad develada. Tengo una postura muy precisa sobre todos estos temas y me interesa también mirar otras lecturas al respecto para poder como construir entre todos y todas. Entonces, nada, ¿no? Feliz resto de semana y nos vemos dentro de 8 días que vamos a estar en dos jornadas, digamos, la primera hora de charla y la segunda hora de evaluación para poder, digamos, ir avanzando en estos temas. Listo, profe, gracias.